Buenas tardes, buenos días del otro lado del mundo, ¿cómo están? Pues yo por aquí otra vez. Chicos, el que tiene mucho tiempo aquí sabe que yo no posteo todos los días, no es porque no quiera. Es porque a mí tiene que salirme del alma lo que voy a postear, es porque tiene que salirme del corazón. Es que yo no puedo llenar un calendario de cosas simplemente para tener una cuenta en movimiento. Yo quiero que mi cuenta tenga alma, que se note, que todo el que entra, sea mucho o poco, que entra a leer, se identifique y de alguna forma le llegue la información. Así que si ustedes ven que yo no publico, es por eso, no quiero estar como con la constante ansiedad de que hoy tengo que postear algo y tengo que subir aquí. No, y que cuando lo hago de corazón y lo hago de verdad, porque sé que les va a llegar a más de uno. Bueno, dicho esto vino porque una persona me escribió y me dijo, ojo, ¿por qué casi no publicas últimamente? Y yo le dije, ay, mi vida, no es que no tengo material, es que cuando me siento quiero hacerlo y quiero hacerlo de verdad. Porque aunque ustedes no lo crean, el alma siempre tiene un propósito y siempre sabe dónde llegar. Y por lo menos la mía, últimamente todo lo que hace es simplemente para llegar a alguien, como, boom, tengo que llegar aquí, tengo que llegar aquí, tengo que decir esto porque le va a funcionar a una persona. Dicho esto, quiero contarles un caso que a mí me pareció realmente interesantísimo, como todos los demás, pero este estaba muy, muy guay. Bueno, perdonen, era que venía corriendo y ahora me sentí un poquito como a mandar la nota antes de salir a correr otra vez a buscar a los niños. Bueno, ellos son 6 hermanos, los 6 y sus papás. Gracias a Dios, ambos están vivos. Ya son mayores de edad todo. Creo que el más pequeño tiene 19 años, 20 años tiene el más pequeño de ellos. Pero quien me contactó fue la segunda hermana. La número 2 me escribió y me dijo, mira Gira, un patrón que nosotros tenemos en nuestra familia es que los 6 hermanos estamos diagnosticados con depresión. Incluso desde niños le dijeron a nuestros padres que tenemos depresión infantil. Nos han hecho evaluaciones, a muchos de nosotros tenemos ansiedad, no todos, pero sí todos tenemos como una tristeza que nos llaman la familia triste. Aquí donde nosotros vivimos en el residencial, porque no es solamente físico, dice ella, a pesar de que ellos tienen los ojitos como hacia abajo, como la miradita hacia abajo, que a mí me pareció preciosa porque es impresionante, son 6 y los 6 tienen la misma mirada, es increíble. Tienen la mirada hacia abajo, pero le llaman así. Y yo le dicen, no, es que nos sentimos tal cual, Gira. O sea, es como si fuésemos vacíos, como si fuésemos en el aire. A veces estamos todos en la casa. Nunca fuimos niños ruidosos, nunca fuimos niños que hicimos escándalos, nunca tuvieron que llamarnos la atención. Y era algo que llamaba a nuestra familia, le llamaba la atención de las personas donde íbamos, ya sea en el colegio, en las comunidades donde vivíamos y en todos lados. Y le dijeron a nuestros padres que teníamos depresión infantil. Bueno, yo no soy psiquiatra, yo llego hasta un punto, ahí no. Entonces, algunos de mis hermanos tienen ansiedad, algunos tienen agresividad, pero sin embargo andamos, imagínate que nos ponen en un cuadro, imagínate a 6 niños en una habitación, cada uno caminando hacia un lado, mirando hacia abajo. Tenemos intereses, algunos leen, algunos tocamos música, algunos cantamos, algunos hacemos esto, pero hasta ahí, todos tenemos carreras, incluso el más pequeño es muy inteligente, comenzó la suya y va por la mitad, porque ha hecho varios ciclos. Tenemos buenos trabajos, pero tampoco destacamos. Es como que nos mantenemos siempre bajo perfil. Digo yo, mira qué interesante, y lo voy anotando. Me dice ella, otra cosa que hay que tener en cuenta es que todos tenemos un resentimiento hacia nuestros padres. Mami y papi han sido personas increíbles, viéndolo desde la lógica. Nunca nos ha faltado nada, han sabido criar 6 niños. Hemos ido a buenos colegios, mi padre y mi madre ambos han trabajado siempre. Se han turnado perfectamente para siempre estar uno en la casa cuando trabajábamos. Pero tenemos como una rabia interna que una vez cuando teníamos 12, 13, 14 años, nos vimos todos sentados en una habitación pensando cómo deshacernos de ellos. Y yo me quedé, ¿qué? Dice ella, sí. Nos vimos en eso y después fue que reaccionamos y dijimos, pero ¿qué es lo que estamos pensando? Que incluso se lo comentamos a uno de nuestros tíos y nuestros tíos en ese momento habló con un psiquiatra y le dijo, mire que estos niños están pensando hacer algo de forma masiva, ya sea matar a los padres o suicidarse ellos. Pero era cosa de adolescentes que nos pasó después de eso. Nunca se nos volvió a pasar por la cabeza. O sea, nos sentamos y dijimos, ¿qué es lo que estamos pensando? Pero Gira, es una rabia que no podemos evitar. Tú dices que lo tiene 1, perfecto, 2, 3, pero los 6 no.
Aún así, nos han hecho pruebas, le han hecho pruebas a nuestros padres y es que somos una familia entre comillas funcional. No ha habido maltrato ni físico ni verbal, simplemente hay algo que no queremos estar con ellos. Bueno, en fin, le digo, ahora mismo cómo funciona la dinámica familiar. Viven cerca de sus padres, viven en la casa, dicen no. 4 de nosotros ya vivimos fuera de casa, nos casamos, pero sin embargo vivimos cerca de nuestros padres. La ciudad donde vivimos es grande, pero todos estamos a menos de 5 o 6 cuadras de ellos, porque queríamos salir de casa. 2 de nosotros nos casamos para salir de casa, pero sin embargo ahí estamos, cerca. Bueno, en fin. Cuando entra en sesión, ella va a una vida donde tenía que trabajar algo con su esposo perfectamente, algo con sus hijos, muy bien, y luego a una donde están sus hermanitos y, y ella y hay unos hermanitos también. Cuando veo qué es lo que pasa, dice, no lo sé, estamos todos comiendo, estamos felices, somos varios hermanos, estamos todos aquí, pero no sé qué pasa, que hay un revuelo. Le digo, ¿tú cuál eres? Me dice, yo soy la pequeñita, debo tener algunos 2 años, 1 año o algo así, porque no entiendo lo que está pasando. Solo sé que estamos comiendo felices y de repente una gritadera, una cosa, a mí me metieron debajo de una mesa y no pude ver qué fue lo que pasó exactamente. Digo yo, bueno, pues mira tú. Le digo que saque el alma del cuerpo para ver si puede verlo. O sea, pero no podía ver prácticamente nada. O sea, el recuerdo visual de su alma en ese momento y el auditivo de su alma era eso. Veía todo oscuro, solo escuchaba gritos, pero por la edad que tenía no podía identificar nada. Perfecto. Dice, bueno, puede que sea por eso que me fue abandonado. No pudimos ver gran cosa. Cuando hay familias, yo siempre prefiero que estén seguidos. El mismo día, si hay que abrir un turno adicional, se abre o lo que sea. Pero ella en ese momento solamente había hecho sesión para ella misma porque los demás no les interesaba el tema o no creían. En fin, cuando trabajamos otras cosas, hicimos los cierres, pero eso se quedó ahí como abierto y no supimos del todo por qué vino la tristeza de ella, pero sí pensamos que quizás fue en ese revuelo y ella no pudo llegar hasta donde tenía que llegar. En fin, como a las 4 horas después de terminar la sesión me escribe y me dice, Gira, estuve hablando con mis hermanos y ellos todos quieren hacer sesión contigo. Y yo, anda, mira, dice así, es rarísimo. Les escribí por el grupo de los hermanos, me dijeron, yo quiero. Y digo, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Como a mí me interesa que estén todos, son 5, vamos a abrir un día, lo hacemos 2 días seguidos y hago 3 y 2 completos y así están todos. Pero no se pueden comunicar entre ustedes para no viciar a los demás. Perfecto, pues así lo hicimos. Señores, todos tenían cosas que trabajar adicional, pero todos cayeron en la misma vida. Todos eran exactamente como ahora, 6 hermanitos. La única diferencia es que iban al revés. O sea, la mayor en este caso era la segunda en este caso era la más pequeñita, pero la madre estaba embarazada, que al parecer era del mayor, porque el mayor sí fue, pero el mayor estuvo en vientre materno en todo momento. Y es tanto así que nació en un hoyo, nació encerrado. En fin, le hago la historia para que entiendan el contexto. Después de colocar las 6 sesiones de todos ellos, ellos eran una familia de clase media, era un tiempo muy atrás, no recuerdo el año ahora mismo, y estaban comiendo. Pues resulta que a su papá lo vinieron a buscar preso. No supimos saber qué es eso. No supimos si fue en los tiempos nazis, no supimos que era para el ejército, no nos dimos cuenta, porque como todos eran muy pequeñitos, no nos dimos cuenta y no pudimos averiguar. Pero a su papá vinieron y lo buscaron. ¿Qué pasa? Que como su mamá no quiso y comenzó a gritar y a patalear, se la llevaron presa también. Y se llevaron secuestrados a los 2 padres. ¿Qué pasa? Después nos dimos cuenta que al papá se lo llevaron al ejército y a la mamá se la llevaron de esclava a trabajar en las cocinas del ejército y en unas casas que habían por ahí. La mamá estaba embarazada y cuando no estaba trabajando la tenían encerrada en literalmente una especie de cueva, algo así, una habitación cerrada donde solamente tenía un catre y ahí nació. Pero ¿qué pasa? Que cuando nació el pequeño, ella murió. No, como no tenía esa atención médica, quedó ahí mismo. Pero el niño sí sobrevivió, después vio que venían otras personas, bueno, horrible.
Ese era el hermano mayor. El hermano mayor es el que tiene más rabia de todo por dentro y es el que está más encerrado de todos. Pero ya entendimos por qué. En fin, la rabia que ellos sienten todos, esa tristeza, es porque a todos los 5 hermanos adicionales los dejaron solos en la casa. Ellos tenían en ese momento 8, 7, 6, 5, imagínense, hacia atrás. Y fueron niños que se quedaron solos. A todos los adultos de ese pequeño pueblecito donde ellos estaban se los habían llevado. Había muchísimos niños solos. Salieron caminando, no encontraban qué hacer. Los militares, algunos los mataron, otros lo tiraron por barrancos. O sea, fue horrible. A veces encontraban otros niños muertos también ahí. Y según iban caminando, fue horrible. Y fueron muriendo de hambre. Entonces, como casi ninguno sabía hablar en ese momento, fue horrible. O sea, ahora mismo la tristeza que ellos sentían era eso. Y ellos, la rabia que sienten por los papás es que ellos creían que lo habían abandonado. El hermano mayor, que tenía 8 años en ese momento, que ahora es el pequeño, le preguntaban, ¿pero qué pasa? Y él solamente decía, nos dejaron, nos abandonaron, nos dejaron, nos abandonaron. ¿Pero por qué? No lo sé, se fueron sin nosotros. Y la mente de sus hermanitos de esa vida solamente procesaba, se fueron, nos dejaron, se fueron sin nosotros, nos abandonaron. Y con la misma rabia y todo, se fueron muriendo de hambre. Entre 2 de ellos se pusieron a pelear, tenían hambre y se pusieron a pelear. Y uno de ellos cogió una piedra, le pegó una pedrada a otro de los hermanitos y lo mató de una pedrada. Y ellos 2 en esta vida tienen una conexión un poco más fuerte que el resto de los hermanos. Bueno, para no cansar el cuento, es lo que ellos están trabajando aquí. Pero ahí no termina la cosa. Como al mes más o menos que ellos entienden todo eso, que sanamos unos por uno, que la relación entre ellos sigue fuerte, pero ahora están menos tristes, están más dispuestos con sus papás. Cuando ellos entendieron que los papás no los abandonaron, algo está cambiando, pero aún así había algo en su alma. Me dice una de las hermanos, Gira, ¿y es posible que nuestros papás lo hagan? Porque estuvimos hablando con ellos y ellos quieren hacerlo. Y yo, claro que sí, los quiero a los 2 juntos y ya está. Perfecto. Hicimos las sesiones seguidas, mis hijos. Escúchenme, tal cual. El protocolo siempre es el mismo. No comenten todo lo que tengan que comentar si creen que lo van a hacer para que no se vicien. Pero en su caso sí se lo habían comentado, pero no importa, ya está. Bueno, pues los padres, ellos 2 ya venían de vidas donde les había pasado lo mismo, donde ya los habían alejado de sus hijos, donde ya los habían secuestrado, donde tuvieron en diferentes épocas y seguían reviviendo eso. Pero tenían algo que no podían sanar y eso era lo que el alma los estaba matando. Ellos tenían la necesidad de estar con sus hijos, pero no sabían protegerlos porque no sabían cómo hacerlos, no tenían la fuerza para hacerlos. Eran tan cobardes, por decirlo de alguna forma, porque así me expresó el papá, es que yo era tan cobarde, tenía tanto miedo a decirle no me voy porque voy a cuidar a mis hijos, que dejé que me mataran a mi esposa en diferentes vidas y cosas así. Pero para cerrar el ciclo completo de sus hijos, tenían ellos que pedirle perdón a sus hijos, hacerles saber que no se fueron por voluntad propia, que sí pasó en una de las vidas donde él decía que era un cobarde, él se fue y los dejó abandonados y la mamá de tristeza se suicidó. Esto da para un libro, señores. La mamá de tristeza se suicidó dejando a los 6 niños solos. Ellos siempre han venido los 8 las vidas que vivimos juntos. Entonces ahí sí fue una cobardía de su parte y todo el ciclo comenzó ahí. Cuando el padre en los años 1000, sabrá Dios cuánto, agarró, se fue, los abandonó. No podía con eso, se fue para otro sitio. La madre de depresión agarró cuando tuvo el último pequeño, que también, eso es otra coincidencia, le dio una depresión postparto y terminó suicidándose y los abandonaron. Pero lo hicieron por egoísmo. Ellos dijeron que fue por egoísmo y lo sentían en el alma que fue por egoísmo. Y a partir de ahí, todas las vidas que venían reencarnando juntos, había ese patrón de que se iban y los dejaban, se iban y los dejaban. Pues le tocaba a ellos pedirle perdón a sus hijos por haberlo hecho desde aquella primera vida, por no haberles dicho, por no haberlos protegido y por no haberlos nada. Y señores, la sesión de sus padres con la de los hijos pasaron más o menos 2 meses en medio. Y si es cierto que había un cambio entre los hermanos hacia los papás,
seguí esa atención. El cambio grande se vio una semana después de que los papás hicieron la sesión. Impresionante, o sea, impresionante. O sea, incluso los hijos tienen un brillo diferente. O sea, yo no sabría explicarles. La dinámica familiar ahora es mucho mejor, están más tranquilos, están en paz, algo cambió en ellos. Hay perdón, lo hay. Es lo que dice la chica, tenemos toda una vida en esto. Después de las sesiones pasaron casi 4 meses, 3 meses para ver la evolución, pero se notó. Ahora los hijos ya, algunos de ellos ya se han mudado más lejos, pero sin embargo la cercanía con los padres es más cerca, ya los dejan ver a sus nietos, ya ese amor ya le permiten que estén cerca de ellos. Señores, increíble, increíble. Esas son las cosas que yo digo. Hay veces que tarda, porque tarda. Hay otros que lo ven enseguida, pero el resultado siempre se ve. No es posible que tú hagas un movimiento interno y todo se quede igual. No. Hay personas que me dicen, es que yo hice la sesión hace 5 meses y todavía no he sentido nada. Y yo me quedo escuchando, leyendo, mirando y digo, en serio, de verdad, repítelo otra vez. Y dime si de verdad es así. Me dicen, bueno, he notado que ha cambiado esto, pero en esto que yo quería trabajar no. Y les repito, porque no era lo que tenías que hacer, porque tu alma trabajó lo que realmente necesitabas. Pero no hay forma que tú abras una caja de Pandora, que salga información de ahí, que sanes y que todo quede igual. Pues ya está, que me quillo. Les mando un beso muy, muy grande y feliz día.